¿Cómo están? ¿La gente cambia o se transforma? ¿Cuántas veces estamos con alguien y es que yo no vuelvo contigo hasta que no cambies? O, ay, es que se transformó mi marido. Hoy tengo al consultor Tony Calva, no se vayan, vamos a tener el tema ¿cambio o me transformo? No se vayan, que el tema va a estar muy interesante porque nos va a despejar muchas dudas. No se vayan. ¿Cómo están? Pues aquí estamos de vuelta. Tony, agradecido que estés aquí. Muchísimas gracias por invitarme. No, agradecido. Fíjese que conocí a Tony en una reunión, lo escuché hablar y la verdad habla muy pulcramente, me gustó cómo habló, sobre un tema importantísimo que es la gente cambia o se transforma, porque la gente que entra al taller Amate Bonito busca hacer un cambio en su vida. Y mucha gente dice, no, pues es que mi marido cambió, es que mi mujer cambió. Entonces, lo correcto es decir que se transformó. Hay una confusión cuando tomamos el término cambiar y transformarnos. El cambio a veces es un poco más externo y la transformación es más interna. Y cuando manejamos el término cambio, llega a tener mucho peso en la persona. Cada año tenemos ese efecto de quiero cambiar, quiero cambiar. Y es tan pesado que queremos romper realmente la esencia de lo que somos. La transformación como tal son pequeños pasos para lograr una transformación. Imagínate, por ejemplo, aquel gusano que toda su vida se va arrastrando y que de pronto alguien le dice, va a llegar un momento en que tú vas a poder ver las cosas desde lo más alto. El gusano se puede reír, pero va a llegar un momento de transformación donde se tenga que generar un capullo y una metamorfosis. Y de ahí puede salir una mariposa que sin pensarlo, siendo la misma esencia, va a poder ver las cosas de una perspectiva diferente. Esa es la importancia de saber que nosotros vamos transformando hábitos, comportamientos internamente para que de la parte de afuera haya cambios. A mí me gusta mucho tomar un ejemplo de un edificio. Imagínate, por ejemplo, que somos un edificio que tiene varios pisos, dependiendo de la edad que tengas. Si tienes 20 años, tiene 20 pisos. Si tienes 30 años, tiene 30 pisos. En nuestro caso, nuestro edificio debe tener 18 pisos. O un poquito más. Cada piso como tal tiene una cosa que se le llamamos contenidos. En programación neurolingüística se le llama contenidos, que es como si fuera una casita de muñecas donde tienes adentro la parte de la mesita, la televisioncita. Esos son contenidos. Cada etapa que hay en ese edificio es, pues ahí hay un bebé, hay un niño, hay un adolescente. Cada piso es un año. Y cada uno de ellos tiene un contenido, que son cosas que te funcionaban en ese momento para ir sacando tu vida hacia adelante. ¿Qué es lo que va pasando cuando nosotros no nos sentimos a gusto con cosas del pasado que seguimos repitiendo? Por ejemplo, alguna persona que cuando tenía 18, 19 años quería tener una pareja con unas características muy específicas y ahora tiene 40, 45 años, ha cambiado su vida, ha cambiado sus expectativas y ya no es funcional esos contenidos porque él sigue pensando que tengan esas características. Hasta que esa persona no se siente, analiza y diga, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Ah, es que yo me quedé anteriormente en la necesidad de una persona con estas características. El hoy por hoy reestructuro las expectativas y yo necesito una pareja que me acompañe, que pueda platicar con ella, completamente diferente. ¿Puede ser madurez? Claro, vas madurando porque el hoy por hoy no eres el mismo de hace un año, de hace 2 años, vas transformando prácticamente las cosas que necesitas si te vas dando cuenta. Que todo va cambiando externamente. Entonces la transformación es de adentro hacia afuera. Jamás va a ser de afuera hacia adentro. Y me refiero a esto porque tú vas a ver las cosas de una manera diferente, dándote la oportunidad de una perspectiva diferente, transformando tu visión, siéndote responsable de tus comportamientos, de cómo le hablas a los demás, y ahí vas a dar cuenta, ay, está cambiando todo. No, tú te transformaste para que afuera haya cambios. Pero la transformación puede ser más duradera siempre y cuando tengas la disciplina, que sé que es una palabra pesada, de darte cuenta que a veces no es que los demás estén gritando o que los demás estén hostiles hacia ti, sino tú estás proyectando esa hostilidad por medio de cómo te estás comportando. Por lo tanto,
volviendo al tema del edificio, cada piso que vamos haciendo, que es cada año, nosotros tenemos que reestructurar las cosas que nos gusten o que no nos gusten. ¿Desde dónde? Desde el hoy, no desde el ayer. Porque si yo parto entonces de un dolor que vengo arrastrando, de una experiencia que vengo arrastrando, voy a partir de quererme vengar, desquitar o encontrar una respuesta de alguien que a lo mejor ya no existe. O seguir victimizándose, como hay casos de gente. Y al final la victimización. Y al final la victimización, para que seas víctima debe haber un culpable. Y la culpa no te enseña nada. La responsabilidad sí. Hay responsables. Cuando yo me hago responsable de lo que me sucedió y hay una lección detrás del error, puedo capitalizar la experiencia para ir hacia adelante. Y es lo que queremos. Ahí entra la transformación. Yo puedo cambiar, ahorita puedo ponerme una sotana, ser todo un padre, pero eso no transforma mi pensamiento. Mi exterior sí, pero no mi pensamiento. Fíjate que me gusta mucho cómo lo explicas, porque en el taller yo hablo de corresponsabilidad. O sea, cuando estamos en pareja, somos corresponsables de todo lo que pasa. No me gusta usar la palabra culpabilidad, porque yo digo, bueno, ¿quién nos juzgó, no? O sea, ¿hasta qué punto eres culpable? No, somos corresponsables. Pero cuando tú te das cuenta de tu corresponsabilidad, por ejemplo, te das cuenta que eras una mujer tóxica, demandante, castrante, otra vez no trajiste nada, ¿no? O sí me explico, o esas mujeres que atacan a la pareja sexualmente, de no, pues ya no tenemos sexo, ¿no? O sea, ese tipo de cosas, y de repente dicen, ay, no, es que no sé por qué se fue Alfonso, no sé por qué me dejó mi marido. Y me gusta porque cuando toman el taller se dan cuenta de la corresponsabilidad de las acciones que estás hablando, ¿no? Hay un dicho, perdón, que me encanta, favor, que dice que no es nada más que mates a tus demonios, sino que les hagas la autopsia para saber de qué se estaban alimentando. Y ese punto es importante. Yo tengo que saber qué es lo que está alimentando esos comportamientos nocivos que está completamente intoxicando o contaminando mi entorno. Porque al final tu entorno es tu familia, las relaciones cercanas. Y a veces yo me pregunto, ¿por qué se comportan así conmigo? Y la pregunta sería, ¿qué estoy haciendo que hace que los demás se comporten así? Sí, pero llegar a ese estado de sensatez es muy difícil. Hay gente que es que no sé por qué. Es la parte de la transformación. Sí. El transformar. De cambiarnos, podemos cambiarnos en la parte externa. Es algo muy ligerito. Pero la parte interna realmente es la transformación. Y les voy a decir algo, y salvo que me digas otra cosa, Tony, no a todo mundo le llega en la misma fecha. Hay gente que por su proceso personal, educativo, socioeconómico, neurológico, la madurez le tarda un poquito más. Pero sí llega, ¿no? Desafortunadamente, como estamos viviendo tiempos instantáneos, toda la gente piensa que hay recetas mágicas para esto. Y lo que hay que hacer es que cada día que te despiertas tienes que tener un propósito para esa transformación. Si no tienes un propósito claro, no se va a lograr. Porque al final aquí no es imposición, es una decisión personal de que yo quiero transformarme en algo mejor de lo que fui el año pasado. Regresando al tema del edificio. Imagínate de pronto que tú estás sentado aquí y me empiezan a entrar diferentes personas, o sea, tú mismo, pero de diferentes edades. Y te van diciendo, oye, yo hice esto en su momento, me faltó experiencia, yo hice esto y esto y esto. Inclusive llega el del año pasado y te dice, mira, aquí está la estafeta del año pasado, ahora te toca a ti. O esto es lo que pensabas, ¿no? El año pasado. Y aquí la pregunta sería, ¿qué va a pasar el siguiente año cuando yo tenga que entregar cuentas y decirle, mira lo que hice o dejé de hacer? Mira lo que transformé o no transformé. Porque vamos a partir de lo que tienes en este momento, de lo que eres, de tu esencia. No de romper lo que eres, sino qué hago con lo que tengo, no con lo que no soy. Y esa parte es importante, capitalizar esos recursos que ya tienes y salir hacia adelante. Y la única persona que lo va a hacer eres tú, confiando en el proceso, siempre con un propósito hacia adelante. Con esa evolución y ese compromiso de saber que cada día tengo que ser una mejor versión de mí. A mí me gusta mucho lo que estás diciendo, porque tristemente, por ejemplo, comentaba ahorita con la psicóloga, yo recibo entre 120 y 150 watts al día de gente que quiere información del taller. En el momento que ven que tiene que haber una videollamada para evaluar, primero tengo que evaluar su caso, porque no todo mundo es adepto a tomar el taller. Hay gente que quiere las cosas ya, hay gente que no va a aceptar su corresponsabilidad,
hay gente que va a seguir culpando, hay gente que quiere tomar el taller para ver a quién más culpa, porque ya se le acabaron los papás y los hijos, entonces tengo que ver si voy a poder trabajar con esa persona. Entonces, pues es muy poca gente, o sea, de 150 se hacen 3 videollamadas al día y de esas 3 personas se quedan 1, 2, a veces se quedan las 3 personas en el taller. Mucha gente prefiere culpar, mucha gente prefiere evadir y mucha gente prefiere seguir viviendo con las cosas del pasado, ¿no? Definitivamente todos vamos transformándonos porque no somos los mismos del año pasado, de hace 5 años, de hace 10 años, y vamos siendo más funcionales a la vida actual. Pero en algún punto pensamos que ya sea las personas que están en nuestro entorno, damos por hecho lo que quieren y ni siquiera les preguntamos cómo se están sintiendo con la relación, cómo se ven en la relación con nosotros en 1 año, en 2 años. Entonces, algo que dicen los expertos en relaciones humanas es que hay que hacer acuerdos con nuestras parejas, hacer acuerdos con nuestras relaciones más cercanas, mínimo cada 6 meses. Pero con la principal persona que hay que hacerlo es con uno mismo. ¿Qué acuerdos quiero? ¿Estoy donde quiero estar? ¿Estoy con las personas que quiero estar? Porque muchas personas están en un lugar donde no son queridos, no son aceptados, pero quieren seguir estando ahí. Si eso te funciona, es adelante. No estamos en un plan de crítica o de juzgar. Cada quien toma las decisiones que van acorde a las necesidades que está sintiendo en ese momento. Lo que no se vale es meterse en un papel de víctima que finalmente es un pantano muy profundo. No vas a encontrar salida. ¿Por qué? Porque te estás enfocando a la problemática y no a las soluciones. A mí me pasa mucho que yo encuentro, cuando pronto imparto cosas, que me dicen que están buscando la solución. Y hay gente que tiene 10, 15, 20 años buscando. Como dijeron los yucatecos, lo busco. Y no lo encuentro. Busco. No, dicen, no lo busco porque no lo encuentran. Y aquí la terminología sería, no busques, encuentra la solución. Si no estás nada más rodeando y te vuelves a caer. Rodeando en el foso del lodo y te vuelves a caer. Aquí la importancia es, reflexiona lo que no te está gustando en este momento y si es necesario, reestructura tus expectativas para que sean funcionales en tu día. Nadie te obliga a quedarte en cosas del pasado, por muy dolorosas que sean. Todos tenemos experiencias dolorosas. Y aquí hay una diferencia importante. ¿Esta es una herida o es una cicatriz? Yo te puedo enseñar mis cicatrices que he tenido emocionales, pero todo lo puedo hablar desde mi experiencia y cómo las he superado esos desafíos. Pero si todavía es una herida que está abierta, que fue hace 20, 30 años, cuando la abro, va a supurar. Y es cuando la persona se ve que eso no se ha vuelto una cicatrización saludable para no ha sanado. No ha sanado porque no ha trabajado en transformar la percepción. No es lo que te pasa, sino cómo vives lo que te ha pasado. Sí, aquí la idea es, por ejemplo, yo les digo que en el taller hay lágrimas de dolor y lágrimas de sanación, ¿no? Al principio va a haber mucha lágrima de dolor, pero conforme van viendo el origen y van viendo que sí se puede sanar, ya cambia la perspectiva. Tony, una pregunta, tú desde el punto de vista, la gente que va contigo en tus cursos, principalmente en este perfil, ¿a qué tipo de personas atiendes? Yo trabajo mucho la parte de liderazgo, inteligencia emocional, resolución de conflictos. Tengo un curso que se llama Código de Alto Rendimiento, donde ya manejo metodologías para que los equipos de trabajo sean más funcionales y más productivos. Pero siempre voy sugiriendo que se tome primero el liderazgo, porque dentro del liderazgo les enseño varios pasos que son muy importantes ir percibiendo, como entre ellos la comunicación, cómo nos comunicamos. Y algo que está muy de moda es la comunicación asertiva. Para todos aquellos que no lo conocen, la comunicación asertiva nació en terapia. Precisamente se empezaron a dar cuenta, por ahí de los años 50, que cuando la persona empezaba a externar, podía fluir hacia la sanación más rápido. Vieron el poder de poder verbalizar la emoción que estaban sintiendo y eso lo empezaron a permear hacia las empresas. El hoy por hoy en muchas empresas están solicitando gente que tenga una comunicación asertiva. ¿Qué significa? Que puedas expresar tus sentimientos y tus emociones sin dañar al otro. Ese es como ser Eso es lo que siento. Corresponsable. Y llevas estructuras, son ejercicios, no es que solamente llegue un airecito así y ya
la cosa ya puedes hablar así, ya está listo. No, tienes que tener un proceso de entrenamiento para lograrlo. Dentro de eso también trabajamos la parte del debate productivo o la discusión improductiva. Todo el mundo discutimos improductivamente, pero ¿qué pasa cuando planteamos un debate? ¿Qué pasa cuando nos enseñamos a plantear algo sobre la mesa, a escuchar a los demás y resolverlo? Levantar algo mejor de lo que pusimos. Claro. Entonces, partes importantes. Después de ese curso, inteligencia emocional, pero a un nivel muy profundo, independientemente de los pasos que da Goleman en su libro de inteligencia emocional, esto va a profundidad terapéutica y conocer para qué son las emociones. Cada emoción trae un mensaje, pero no sabemos escuchar. Cada emoción no es que sea buena o mala. Hay emociones positivas y emociones negativas. Y se les llama negativas porque en nuestro cuerpo segregan hormonas y neurotransmisores que si lo tenemos mucho tiempo, lo tensan, lo ponen en estrés, lo enferman. Por eso se le llama negativas. Pero no realmente porque cumplan una función negativa. Entonces, es el proceso de llevarlos después de inteligencia emocional hacia resolución de conflictos. ¿Qué es resolución de conflictos? El conflicto como tal tiene una naturaleza negativa. La persona que vive en conflicto y le gusta el conflicto y se hace adicto al conflicto, siempre va a estar en guerra. Y entonces, vive belicosamente, ¿no? Belicosamente. Decía Einstein, la persona que es inteligente resuelve los conflictos, el sabio los evita. ¿Por qué los evita? Porque desde el momento que lo percibe, sabe cómo empezar a llevar la situación para que no se genere un conflicto. El conflicto hay varias naturalezas, hay varias etapas, y en los equipos de alto rendimiento es muy importante saber cómo irlos llevando. Y por último, el código de alto rendimiento, que es metodologías muy claras, en muchas japonesas, aplicadas a los equipos de trabajo. Y mucho mindset, mucho trabajar en las estructuras mentales de la persona. Y volvemos a lo mismo, en una transformación, no desde lo que yo te diga, sino de los propios recursos que tú tienes, que ahí están. Lo que estás viviendo ahorita, sea cual sea la situación, no quiere decir que sea lo peor que te ha pasado en tu vida, ni lo peor que te va a pasar. Pero sí, has superado cosas peores que estas. Y estoy seguro que esos recursos a veces nos olvidamos, que nos enfocamos nada más a la problemática que estamos viviendo. Oye, Tony, retomando, ¿en qué momento la persona se da cuenta que se está transformando o está cambiando? Puede a veces vivir un shock muy fuerte. Imagínate a lo mejor una persona que toma mucho y de pronto llega a su casa y nunca había golpeado, nunca había sido violento con sus hijos, con su esposa, y eso puede hacerlo recapacitar. Puede entrar y decir, no, yo necesito transformarme. Porque transformas, acuérdate, hábitos, comportamientos, para que cambie completamente lo de afuera. Va a cambiar tu entorno, pero necesitas transformarte. Entonces, cuando llega un rompimiento en esa parte de ti, cuando te rompes por algo que sucedió muy fuerte, hay un quebranto. Tienes que quebrar para volver a reconstruir. Si se quiebra algo, reconstruye desde lo mejor que tienes. ¿Para qué levantas las piezas que no te sirvan? Para volverte a reconstruir. Y eso nos sucede a todos en la vida constantemente. Tenemos que fluir con las situaciones. Esa necesidad de querer controlar todo, no. Hay que estar fluyendo. Se va a quebrar, se va a romper, pero ¿qué recojo de esto? Y eso va a ser a base del aprendizaje. El aprendizaje es continuo. Una persona que deja de aprender, se le llama que tiene una mentalidad fija, y la que va evolucionando se llama mentalidad en crecimiento. Constantemente creces y vas evolucionando. Y quién dijera que hasta la misma muerte es un aprendizaje. Claro, a mí me llama mucho la atención porque quienes nos están viendo que ya tomaron el taller, que este video va a aparecer en 3 plataformas. El teléfono que ha aparecido en pantalla es el teléfono de contacto de Tony, y habla primero que todo que tienes que aceptarte. Si no te aceptas quién eres, si no te aceptas alcohólico, si no te aceptas misógino, si no te aceptas golpeador o mecha corta, ya estamos mal, porque entonces estás negando una realidad. Y de ahí viene un proceso hasta que llega precisamente al quebranto y te das cuenta de todo lo que has hecho, todas las consecuencias que hay, y por eso me gusta cómo manejas el término de finalmente logras la transformación. Si partimos de sentirnos culpables, volvemos a lo mismo, eso no te va a llevar a nada, porque la culpabilidad no te enseña nada. Es como un látigo que está todo el tiempo ahí pegando. Pero si te vuelves responsable de la acción que hiciste
y ves que hubo un error y que ese error, ¿qué te enseñó? ¿Qué no debes de hacer para cometer ese error? Vas a evolucionar, te vas a transformar. Y esa es la finalidad del hombre. Decían los griegos que la finalidad del hombre es el bienestar. Separemos la parte, bienestar. ¿Con quién? Contigo. Si no estás bien contigo, no puedes estar bien con nadie, porque al final eres un reflejo interno que lo estás proyectando a los demás. Entonces, ¿de dónde estoy partiendo? Tengo que partir de que quiero un bienestar para mí, para que se refleje y se proyecte a mi entorno. Pues mi querido Tony, yo te agradezco mucho, creo que le quedó claro a la gente, aparece en tus teléfonos, estás invitado, Muchísimas gracias. tienes mucho material. No, por favor, tienes mucho material que creo que puedes sumar y tienes la puerta abierta, ¿vale? Bueno, pues les agradezco mucho y nos vemos en el próximo cafecito. Muchísimas gracias. No, por favor.